Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que les haya servido la semanita de descanso. Sí, ahora vamos a retomar las actividades con la unidad 2. El tema de sistemas de ecuaciones lo vamos a dejar ahí por ahora. Lo vamos a retomar una vez que volvamos a clases, ya que lo que sigue son problemas y los problemas es mejor darlos cuando tengamos clases presenciales. ¿Sí? Por ahora vamos a pasar al siguiente tema que no involucra problemas, sino que involucra cálculos con números nada más. Como ven en el título, son los conjuntos numéricos. Nos vamos a concentrar en un conjunto en específico, pero a manera de introducción vamos a ir introduciendo los conjuntos numéricos que ustedes ya conocen. Sí, por ahí este nombre les resultará desconocido, pero los números que vamos a ver en estos conjuntos ya los vinieron trabajando, ¿sí?, desde su educación primaria con matemática. Entonces, los conjuntos numéricos empiezan para ustedes con los números que se usan para contar. ¿Sí? Todos aprendemos, lo primero que aprendemos acerca de números son los números que usamos para contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ese tipo de números. Esos números reciben un nombre. Ese conjunto recibe el nombre de los números naturales. ¿Sí? Son los números que usamos para contar. Son todos números positivos, obviamente, no podemos contar cosas negativas. Bueno, en principio, sí, después podemos, pero de otra manera. Estos números que usamos para contar, sí, son todos números positivos, son infinitos. Podemos contar hasta donde se nos ocurra, ¿sí? Si empezamos a contar estrellas, podemos contar hasta millones. Este conjunto se representa con la letra N. Es una letra doble, ¿verdad? Que tiene el palito del medio, son dos palitos en vez de uno, ¿sí? Entonces, este espacio que dejé acá lo vamos a ir rellenando con estos conjuntos, con un pequeño diagrama con circulitos y elipses. Circulitos así medio ovalados, ¿verdad? Que esto lo deben haber visto en años anteriores cuando vieron otros conjuntos numéricos, pero vamos a repasarlo. En este circulito acá ovalado vamos a poner los números naturales y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el 5 es un número natural, ¿verdad? El 12 es un número natural, qué sé yo, el 99 puede ser el número que queramos, siempre y cuando sea positivo, no tenga decimal. 1500, por ejemplo, 2 millones, son números naturales, ¿verdad? Son los que usamos para contar. Estos números son los que ustedes vieron en primaria, ¿verdad? Hicieron operaciones con todos estos números. Y vamos a retomar algo que vieron en primaria más adelante. Pero por ahora los números naturales son estos que usamos para contar, son todos positivos. Cuando ustedes entraron a la secundaria, lo primero que vieron es un nuevo conjunto numérico. Ustedes empezaron a ver los números enteros, ¿verdad? Que por ahí son el conjunto numérico más famoso, ¿verdad? O el que más ven ustedes. Los números enteros, la definición de los números enteros dice que son los números naturales más el cero y los números negativos. Fíjense que acá en este conjuntito que está acá, el cero no entra. ¿Sí? El cero no es un número natural porque el cero no lo usamos para contar, digamos. Lo usamos para no contar. Entonces, en los números enteros entra el cero y además entran los números negativos. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan en la secundaria empiezan a ver acerca de los números negativos, con el tema del signo, la regla de los signos, sumas y restas, ese tipo de cosas. Esos números se llaman enteros. Y la notación que vamos a usar para los números enteros es una letra Z. No es una letra E, ¿sí? Porque, bueno, primero los que inventaron esto no hablaban español, ¿sí? Números enteros en otros idiomas tienen otras letras, por eso se usa una Z, ¿verdad? Esta Z también tiene una doble rayita acá en el medio, como ven acá. Entonces, para representar los números enteros, fíjense que los números enteros en la definición aparecen los naturales. O sea que los números naturales también son enteros. Estos números que están acá también pueden ser considerados enteros. Nada más que hay más números que no son naturales, pero que sí son enteros. Por eso vamos a hacer
un circulito acá medio ovalado, un poco más grande, que incluya a esto, ¿verdad? Entonces, adentro de esta forma circular están todos los números enteros. Es decir, este circulito entra en el más grande, ¿verdad? Estos números también son enteros, pero además tenemos el 0 y tenemos los números negativos. Por ejemplo, menos 35, menos 365, menos 10.000, menos 500.000, etc. Son los números negativos, son los que están acá afuera, y los números positivos los que están acá adentro, ¿verdad? Y todos estos números, todos, son considerados números enteros. Entonces, cuando se les habla de un número entero, estamos hablando de estos números, ¿sí? Que no son decimales, básicamente. Los decimales que ustedes vieron ya en segundo y en tercer año, que se concentraron mucho en fracciones y decimales, reciben el nombre de los números racionales. Los números racionales son los números que ven principalmente en la secundaria. ¿Sí? Son los enteros, es decir, todos estos números son racionales, pero además dice más aquellos números que pueden expresarse como una fracción entre dos enteros. Y además se incluyen los decimales puros y periódicos, por si se acuerdan de ese tema. Es decir, los enteros son también racionales. Y los racionales van a recibir la notación de esta letra que está acá, es una Q. La manera de hacer la mano es hacer un circulito así, ¿verdad? Hacer dos medios circulitos acá y estirar una patita acá para que sea una Q. Estos son los números racionales. Si quieren pueden expresarlo como una Q mayúscula bien en negrita, no hace falta que la hagan así doble. Vamos a hacer otra forma circular incluso más grande que incluya todo esto y además estén los números racionales. Los enteros son racionales. Y además tenemos las fracciones. Por ejemplo, un medio es un número racional. Es una fracción, ¿sí? Entre dos enteros. La fracción puede ser negativa también. Por ejemplo, menos 9 sobre 20 es un número racional también. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Decimal, 5,85. Esto es lo que se conoce como un decimal puro. Todos los decimales puros son también racionales. ¿Sí? Un decimal periódico. ¿Se acuerdan de lo que era un decimal periódico? Algo como esto. Menos 0,3 y tiene un arquito acá. Quiere decir que estos 3 se repiten infinitamente, ¿verdad? Estos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, etc. Se le pone un arquito, ¿verdad? Estos decimales también son racionales. ¿Sí? Fíjense que todo esto lo vieron ustedes en segundo y en tercero. Vieron todos estos contenidos, estos números. Otro, 5,426. En el 6 nomás está el arquito, o sea que es 0,42 y después 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 y se repite indefinidamente, ¿verdad? Eso también es un número racional. Acuérdense que los enteros también son racionales y los naturales también son racionales. Porque cualquier número de estos que están acá se puede expresar como una fracción, ¿verdad? Nada más que la fracción, cuando la simplificamos, llegamos al número normal. Por ejemplo, el 5 este que está acá. Yo puedo escribir una fracción acá, 10 sobre 2 es una fracción, ¿verdad? Entonces es racional. Pero si yo simplifico esta fracción, llego al 5. O sea que 10 sobre 2 y 5 son lo mismo. Entonces 10 sobre 2 es racional, pero también es natural, ¿sí? Bien, hasta ahí son los conjuntos que ustedes ya vieron, ¿sí? El conjunto nuevo del que nos vamos a ocupar ahora es un conjunto que no sigue las reglas de estos tres, sino que es un conjunto que es un llamado números irracionales. Dice que son aquellos que no pueden expresarse como una fracción entre dos números enteros. Es decir, que no se puede hacer como fracción así con enteros, no se puede. No incluyen a ningún conjunto anterior a ellos, es decir, los números irracionales, que los vamos a representar con la letra I, es una doble I, ¿verdad? Fíjense cómo lo dibujo acá. Es como un apéndice que está saliendo de todo esto. Fíjense que esta formita que está acá no incluye a ninguna de las otras. Es algo que es aparte. Es excluido de todo esto que está acá. No tiene nada que ver con estos números que están acá. Los números irracionales son aparte, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estos números irracionales? ¿Conocen alguno ustedes?
Sí conocen algunos. Un número muy conocido que es irracional es el número pi. El número pi es el que tiene un montón de decimales, ¿verdad? Infinitos decimales y que además no son periódicos. No se puede poner un arquito así para que se repitan. El número pi es un número irracional, pero no nos vamos a concentrar en este tipo de número irracional por ahora. Otra cosa, se decía que los números racionales se expresaban como una fracción entre dos enteros. Enteros exclusivamente. Si tengo una fracción con dos decimales, entonces ese número va a ser irracional, ¿sí? No va a ser racional. Para que sea racional tienen que ser enteros estos dos numeritos. Si tengo decimales en una fracción, esos son irracionales directamente, ¿sí? Otra cosa, las raíces, las raíces cuadradas, ustedes aprendieron a resolver raíces, ¿verdad? Pero las raíces que no se pueden resolver sin calculadora, que dan decimales, esas raíces también son números irracionales. Es decir, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, o la raíz cuadrada de 3, o la raíz cuadrada de 5, por ejemplo. Estas raíces son también irracionales y esto es lo que vamos a ver más precisamente en esta unidad, ¿sí? Una última clasificación. Todos estos números reciben un nombre. Es decir, vamos a hacer un círculo que cubra todos estos números. Y el nombre que le vamos a dar es el nombre de números reales. Los números reales incluyen a todos los conjuntos antes mencionados. Es decir, a todos estos que están acá. Por lo tanto, ustedes elijan un número cualquiera de estos. Y ese número va a ser un número real. Todos estos números son números reales. Entonces cuando uno habla de números reales, está hablando de cualquier número. ¿Sí? Cualquier número es un número real. Por lo tanto, como son reales, y esta palabra empieza con R en casi todos los idiomas, así que va a ser una R la representación. Esto va a ser la R. Sí, esto de conjuntos numéricos vamos a volver más adelante con esto, pero esto es como una pequeña introducción teórica. ¿Sí? En los que nos vamos a concentrar nosotros son en estos numeritos que están acá. Porque ustedes estos tres conjuntos ya los vieron. Ya vieron naturales, ya vieron enteros, ya vieron racionales. Nos quedan ver los irracionales para completar los reales, ¿verdad? Entonces nos vamos a concentrar en los números irracionales. Más precisamente nos vamos a concentrar en esos números que tenían raíces. Y le vamos a poner otro nombre. Vamos a decir que se llama radical a una operación de radicación, es decir, una raíz. Ejemplos de radicales: raíz cuadrada de 5 es un radical, raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 11 también son radicales. No necesariamente son raíces cuadradas. Raíz cúbica de 81 también es un radical. Raíz cúbica de 16 es un radical. Raíz quinta de 250 también es un radical. ¿Sí? Si tiene una raíz, es un radical. Algo importante, dice que cualquier radical que no dé como resultado un número entero es un número irracional. Yo en estos ejemplos que di acá, hay algunas raíces que se pueden resolver y hay otras que no. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 5, yo no sé cuánto vale. Tengo que hacerlo en una calculadora y me van a dar un montón de decimales si lo hago en una calculadora. Entonces, como no da como resultado un número entero, es un número irracional. ¿A qué me refiero con que dé como resultado un número entero? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9. Nosotros podemos decir que es 3, ¿verdad? Es 3. Porque 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada de 9, como da como resultado un número entero, entonces no es irracional, ¿sí? No nos interesa por ahora. La raíz cuadrada de 11, ese sí que no da nada. Da un montón de decimales, entonces es irracional. La raíz cúbica de 81 es 4, ¿sí? Porque 4... no, eso está mal. Ahora está cambiado, ¿sí? Había un error de tipeo acá. La raíz cuarta de 81 es 3. Esos números estaban al revés. Perdón. Porque 3 a la 4 es 81, ¿verdad? Entonces la raíz cuarta de 81 es 3. Por lo tanto, este número no es irracional, ¿sí? Raíz cúbica de 16 no se puede resolver, es irracional. Y raíz quinta de 250 lo mismo, es irracional. ¿Sí? Entonces, en esta unidad nos vamos a preocupar por los radicales que son irracionales. Porque los radicales
que se pueden resolver, ustedes ya los vieron, ¿verdad? En primer año. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a los radicales. En el tema de los radicales, lo primero que vamos a ver es lo que pasa cuando tenemos un número elevado a una potencia adentro de una raíz. Acá me dice, de la misma manera que simplificamos números en una fracción, si en un radical hay un número que esté elevado a una potencia, entonces también podemos simplificarlos. Por ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Bien, ustedes saben que la raíz cuadrada, acá hay un número, ¿verdad? Hay un 2 que es invisible, pero está ahí. ¿Sí? Acostúmbrense a verlo a este número como que está ahí. Para resolver esto, normalmente nosotros decimos, bueno, 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Entonces, y raíz cuadrada de 9 es 3. Buenísimo. Pero hay una manera de hacerlo sin necesidad de resolver el radical, sino que te podemos simplificar. De la misma manera que simplificamos números en una fracción. Tómenlo como si fuera una fracción. Como que este número de afuera y este numerito que está acá en la potencia, como que fuera una fracción. Entonces, como esto es 2 y esto es 2, yo puedo decir, ah, lo tacho. Simplifico esto con esto y se va directamente. El resultado es 3. Fíjese cómo no había necesidad de resolver esto del paso en medio. Yo puedo pasar que esto es 3 directamente, porque ya simplifiqué. Fíjese algo como esto. Raíz cúbica de 4 al cubo. Acá no hace falta resolver nada. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que este 3 con este 3 es como si fueran una fracción. Entonces, como son iguales, los tacho. Tacho este, tacho con este. Y el resultado directamente es 4. No hacía falta resolver nada. El resultado es 4 porque, bueno, simplifiqué este con este y ya está. Listo. ¿Sí? La idea, al simplificar esto, es que las raíces desaparezcan. Porque si la raíz se simplifica, el índice este se simplifica, la raíz desaparece. Fíjense acá. Raíz cuarta de 3 a la octava. El 4 y el 8, como si fueran una fracción, los puedo simplificar, pero ya no son iguales, entonces no se tachan directamente. Se simplifican en 4, ¿verdad? Entonces 4 con 4 quedan 1, entonces no queda nada acá. Pero 8 con 4 lo tacho y me sobra un 2. Entonces, al sobrarme un 2 aquí, el resultado ya no es 3 nada más, sino que es 3 al cuadrado. Porque me sobró un 2 acá, pero la raíz desapareció. El resultado es directamente 9. Entonces, fíjense que en vez de resolver 3 a la octava, que iba a ser un número gigante, y hacerle la raíz cuarta, que tampoco no se sabe cómo, no sabemos cómo hacerlo, al simplificar yo ya llegué al resultado de una manera sin esfuerzo, ¿verdad? Otro ejemplo, fíjense este ejemplo. 5 a la 18 es un número gigante. No es muy práctico resolver esto y hacer una raíz sexta después. ¿Quién sabe hacer raíz sexta? O sea, no, el tema es, tengo que simplificar. Porque si no simplifico se me va a complicar la vida acá para resolver esto. Sí, entonces las simplificaciones sirve para ayudarlos a hacer cálculos, ¿sí? No lo vean como algo malo, sino que es algo bueno, es para ayudar. El 6 con el 18, el 6 lo podemos simplificar con 6 directamente, porque el 18 dividido en 6 me da un resultado, que es 3, ¿verdad? Entonces, como el 6 se simplificó, la raíz desaparece y me queda 5 al cubo, que esto es 125. Fíjense con qué facilidad pude resolver esto. Que no es nada fácil hacerlo, pero lo hicimos fácil simplificando, ¿verdad? Otro ejemplo, raíz cuadrada de 7 a la cuarta, por ejemplo. Esto que está acá, no ven nada, pero hay un 2 ahí. Ahí siempre hay un 2. Como hay un 2 y hay un 4 aquí, entonces simplifico en 2, ¿verdad? Este se va a tachar y este se tacha y queda un 2, sobra un 2, ¿verdad? Por lo tanto, esto es 7 al cuadrado y esto es 49. Buenísimo. ¿Qué va a pasar si yo tengo una raíz, por ejemplo, algo como esto? Raíz cuadrada de 5 al cubo. Fíjese que el 3 con el 2 no se pueden simplificar. Si no, yo no puedo encontrar un número para simplificar el 3 con el 2. A lo que vamos a recurrir aquí es a un par de propiedades de potenciación y radicación que ustedes vieron ya anteriormente. La primera propiedad va a ser esta que está acá.
¿Se acuerdan de esta propiedad? Producto de potencias de igual base. Si tengo la misma base, yo puedo separar y tengo una multiplicación, yo puedo poner la misma base y sumar los exponentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo este 5 al cubo que está acá, lo puedo expresar de otra manera. En vez de poner 5 al cubo, yo puedo tranquilamente poner 5 elevado a la 2 más 1, ¿verdad? Coincide porque 2 más 1 es 3, ¿verdad? Entonces, si yo escribo algo como esto, es parecido a esto, ¿verdad? Es muy parecido. Entonces, en vez de escribirlo así, ¿qué pasa si yo quiero separarlo? En vez de juntar, usar la propiedad para juntar, voy a usar la propiedad para separar. Fíjense que 5 a la 2 más 1, yo lo puedo expresar como 5 a la 2 por 5 a la 1. Algo así. 5 a la 1 es como decir 5 directamente, ¿verdad? Entonces me quedó algo como esto. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve? Acá vamos a aplicar la propiedad distributiva de la raíz, que sabemos que se puede con la multiplicación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Si tengo una raíz, puede ser índice n, puede ser cualquier índice de a por b, es como que voy a separar la raíz para cada uno. Se puede porque hay una multiplicación acá, ¿verdad? Sí se puede. Entonces, separo la raíz para cada uno. Y fíjense qué es lo que me quedó acá. Yo acá no podía simplificar nada, porque era un 3 con un 2, no se puede. Pero acá me quedó un 2 con un 2. Oh, puedo simplificar, buenísimo. Simplifico esto con esto, y esta raíz desaparece completamente. Y esto que está acá, fíjense que esto que está acá era uno de los ejemplos que teníamos antes de números irracionales. Este numerito que está acá no se puede hacer nada. Si yo tengo una potencia 1 aquí, entonces no, nada, yo no puedo hacer nada directamente. Entonces, el resultado final de esta operación va a ser 5 raíz de 5. Porque este 5 ¿de dónde sale? Sale de hacer esto, de simplificar acá, y me queda este 5 directamente. Y esta raíz de 5, como no le puedo hacer nada, entonces la dejo como está. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a otro ejemplo. Raíz cúbica de 2 a la 7. Este 2 a la 7 yo puedo escribirlo de otra manera. Lo puedo escribir como... ahí apareció antes la animación. Voy a arreglar esto. Ahora sí apareció. Este 2 a la séptima yo puedo escribirlo como una suma de 6 más 1. 2 a la 6 más 1. ¿Por qué? ¿Por qué elegí escribirlo de esa manera? Esa es una buena pregunta. Porque si ustedes se fijan, yo tengo un 3 aquí, ¿verdad? La idea es poder simplificar este 3 de alguna manera. Con el 7 yo no puedo simplificarlo, está claro. Y cualquier número que sea más grande que 7 yo no puedo poner acá adentro de la raíz porque tengo que expresarlo así como una suma, ¿sí? Tiene que ser más chico. Yo lo que hice fue buscar el número más chico de 7 que se pueda simplificar con 3. Fíjense que 7 no se puede, pero 6, que es un número anterior, sí se puede. Por lo tanto yo escribí como 6 más 1. Por eso aparece un 6 aquí y no aparece un 5 más 2, por ejemplo. No hago 5 más 2 porque sería lo mismo. Yo no puedo simplificar ni 5 ni 2 con 3. No se puede. Entonces, cuando tengan un número así, ustedes busquen números más chicos. Vayan buscando si tienen un 7, buscan con el 6, con el 5, con el 4. Busquen un número que se pueda simplificar con el que está acá afuera. Y con ese número lo separan, ¿sí? Entonces, una vez que hice 6 más 1, vamos a hacer esta propiedad que está acá. Y lo voy a separar como 2 a la 6 por 2 a la 1, que es 2 nada más, ¿verdad? Una vez que tengo esto, vamos a distribuir la raíz. Me queda algo como esto. Fíjense que acá yo puedo simplificar. Esa era la idea, simplificar. Siempre, como hacíamos acá, ¿verdad? Este 3 con este 6 lo simplifico en 3, ¿verdad? Tacho el 3, no queda nada. Tacho el 6 y me aparece un 2 acá arriba. Porque 6 dividido en 3 es 2, ¿verdad? Esta raíz que está acá ya no se puede hacer nada con esta raíz. No se puede simplificar ni nada, entonces la dejo como está. Por lo tanto, lo que me quedó acá ya es una potencia, ya no es el número 2 directamente, es 2 al cuadrado.
y 2 al cuadrado es 4. El resultado entonces es 4 raíz cúbica de 2. Como se fijarán, en este tipo de ejercicios no pasa como en estos que yo tenía acá arriba, que el resultado siempre es un número normal entero. No siempre va a pasar eso. Cuando tengan algo así y tengan que hacer separación y todas esas cosas, en el resultado final siempre va a quedar una raíz, siempre un radical. Acostúmbrense a eso, ¿sí? Una última cosa. ¿Qué hacemos en los casos en los que tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 48? Tenemos un número acá re grande y no está expresado como potencia de nada. Entonces, ¿qué hago? Raíz cuadrada de 75, por ejemplo. O raíz cúbica de 56. No tengo idea de qué hacer en estos casos porque no se ajusta a ninguno de estos. Existe un procedimiento para resolver estos ejercicios que lo vamos a ver en el próximo video porque este video ya se está haciendo bastante largo y quiero que hagan ejercicios sobre estos temas, ¿sí? Entonces, este tema quedaría ya para la clase de la semana que viene. Bien, bien. Saludos.